vamos a hablar en esta mañana acerca de tres aspectos importantes en el capítulo 4. Vamos a hablar seguimos hablando del tema de ser testigos en Jerusalén. Todavía están hasta el capítulo 7 los discípulos, los apóstoles predicando, haciendo su ministerio ahí en Jerusalén. Y vamos a ver que seguimos viendo la evidencia del poder del Espíritu a través de la vida de ellos. Y esto lo vimos también en el capítulo 3. Pero ahora vamos a hablar en este capítulo 4 acerca de la oposición de los religiosos. Vamos a encontrar también la obra del Espíritu Santo con poder a través de los discípulos. Y también encontraremos la oración profunda de estos discípulos. Son tres puntos importantes que conoceremos o aprenderemos en esta mañana. En primer lugar, dijimos que una de las cosas que el Señor nos prometió, una de las tantas promesas que el Señor nos dio y nos dijo, esto será sí o sí, es que habrá adversidad y oposición en nuestra vida. Quisiera que vayamos, mencionar el Señor en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 15, dijo que en el mundo tendremos aflicción, que habrá persecución, que habrá situaciones complicadas, pero dice, confíen, porque yo he vencido al mundo. Habrá oposición para aquel que quiera seguir a Jesús siempre, sí o sí. Siempre va a haber oposición. Esa es una promesa que tenemos para cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahí en los primeros versículos del capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora vamos a ubicarnos en el contexto en el que estamos. Terminamos la semana pasada hablando de que un hombre había sido sanado. Era un hombre paralítico, dijimos, un hombre lisiado de las piernas, y que pasó Pedro y Juan y le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, ¿ok? Y entonces, por gracia, lo que habían recibido por gracia, en el poder del Espíritu Santo de Dios, ese hombre fue sanado. Y dice que sus tobillos se fortalecieron, y dice que enseguida se puso en pie y comenzó a saltar. Ahora, de ahí ellos se fueron al pórtico de Salomón, se llama, que estaba en el patio, ¿verdad?, del templo. Y toda la gente se agolpó ahí. Y dice la Escritura aquí en el capítulo 4, que había aproximadamente más de 5,000 personas, porque eran 5,000 varones los que creyeron. Pero había más. Recuerden que en esos días dijimos había cerca de 1 millón de personas ahí cerca de Jerusalén. Entonces la gente se agolpó queriendo escuchar lo que había sucedido. Muchos conocían a ese hombre paralítico y estaban maravillados de lo que había pasado. Entonces el jefe de la guardia, viendo el alboroto que se había hecho, dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, por todo el bullicio que había, el alboroto, dijo el jefe de la guardia, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver. Pero se unieron los saduceos. Los saduceos eran un grupo importante dentro del pueblo de Israel. Ellos formaban junto con los fariseos el Sanedrín. Y estas personas, a diferencia de los fariseos, eran personas adineradas, que tenían también una posición política muy fuerte dentro de Israel. Pero había una característica: ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, como ellos habían estado hablando y predicando acerca de la resurrección de los muertos, dice que los saduceos vinieron enojados para prender a Pedro y a Juan, que estaban compartiendo la palabra de Dios. Entonces, ahí pueden ir rellenando y vamos a ver en primer lugar las razones por las cuales ellos estaban oponiendo, estas personas religiosas se estaban oponiendo ahí a los discípulos. Dice entonces el versículo 3, en primer lugar vamos a ver que versículo 2,
ellos estaban resentidos. La primera razón es que, dice el versículo 2, resentidos en que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Entonces, ¿cuál era la primera razón por la cual había oposición de parte de los religiosos? En primer lugar, porque ellos estaban resentidos de que se estaba enseñando la resurrección de los muertos. Los saduceos estaban resentidos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían prohibido a Jesús. Acuérdense, unas semanas antes habían tomado a Jesús y le habían prohibido que hablara acerca de esto. Ahora ellos estaban anunciando que ese Jesús a quien le habían prohibido hablar, a quien habían tratado de taparle la boca, ahora estaba haciendo algo diferente, ¿sí? Estaba haciendo algo distinto. Entonces, qué importante es que podamos darnos cuenta aquí que había la razón por la cual se estaban oponiendo es porque había un resentimiento. En segundo lugar, vamos al versículo 9, de ahí capítulo 4 y versículo 9. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. La otra razón por la cual se estaban oponiendo es porque había un hombre que había recibido un beneficio, que ellos lo veían algo perjudicial, o sea, ellos veían que era algo que era malo, ¿okay? Se habían puesto en una actitud así, decían, ¿cómo van a sanar aquí en la entrada del templo? ¿Por qué están haciendo esto, verdad? Entonces, la razón por la que se opusieron era por el milagro que Dios había realizado en la vida de este hombre paralítico, con estos problemas en sus piernas. Primera razón, había resentimiento. Segunda razón, porque había un beneficio a una persona. Ahora, ellos pensaban que solamente ellos tenían la potestad, tenían la autoridad para trabajar y obrar ahí alrededor del templo. Esa era una situación. Ahora, esto me hace pensar a mí que cuando a veces Dios comienza a obrar en nuestra vida, comienza a hacer cambios importantes, sí o no viene la oposición. Dios comienza a hacer cosas diferentes en mi vida y enseguida hasta nuestra propia familia dice, ¿qué? ¿Ahora ya te volviste aleluyo o qué? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿No? Bueno, primero Dios nos salva, ¿sí? Y comienza a hacer una transformación. Dijimos, nos ayuda a poder caminar en los caminos del Señor, a vivir ahora sí una vida que sea agradable delante de Dios. Y comenzamos a establecer cambios. Yo tenía una tía, ¿no? Bueno, tengo una tía que en esos tiempos me decía, ay hijo, qué mal que ahora te acercaste ahí. Y yo le decía, ¿por qué, tía? Dice, ay, es que ya no vas a ir a bailar, ¿no? Ya a mi tía le gustaba bailar y yo me ponía a bailar siempre con mi tía, ¿no? Entonces decía, ay, ya no vayas, porque si no ya no vas a ir a bailar. Fíjate, yo tenía muchos problemas yo con el alcoholismo. Y yendo a esos lugares, pues era, en lugar de ver cuál era el beneficio para mi vida, ahora decía, ay, lástima porque ya no vas a hacer esto. O lástima porque ya no vas a hacer aquello. Ahora siempre puede haber situaciones así. O en muchas personas puede haber un resentimiento. ¿Sabes por qué? Porque van a decir, oye, yo siempre te enseñé otra cosa, ¿verdad? O siempre viene de generación en generación. Y yo estoy molesto contigo porque ahora tú has cambiado en lo que estás creyendo. Pero escúchame, ahora estoy creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y la oposición muchas veces va a venir a través de las personas con una actitud de resentimiento por las decisiones que ahora hemos tomado. Pero también porque nuestra vida está siendo beneficiada en cambios importantes para con nosotros, para con nuestra familia. Y comienza a ver cosas distintas. Y sabe, así va a pasar muchas veces. Pero tenemos que estar preparados porque la oposición siempre vendrá. Recuerden, es una promesa que el Señor nos hizo, que vendría la oposición. Pero dijo que tampoco nos preocupáramos, porque Él estaría con nosotros y Él ya venció aún la oposición. La gente se opuso al mensaje de Jesucristo, lo colgó en una cruz, lo clavó ahí, lo mató, pero el Señor venció porque resucitó. Pero vamos a ver ya el proceso de la detención de ellos. Primero vamos a encontrar ahí la audiencia, versículo 5, la audiencia. Y ellos los juntaron ahí y dijeron, dice el versículo 4,
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. O sea, fíjense, hubo como 5,000 varones que recibieron a Cristo, ¿ok? Ahora el versículo 5 dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿O habéis hecho vosotros esto? Ahora, la audiencia comenzó con una pregunta: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, el cuestionamiento era: nosotros somos los líderes religiosos, nosotros somos aquí los importantes, ¿y ustedes en qué nombre lo están haciendo? ¿Bajo qué poder ustedes lo hacen? O sea, ¿ustedes quiénes son para venir a hacer esto, para causar este alboroto? Ahora, quiero que entiendan algo. Ellos fueron tomados, ¿verdad? Y dice que los llevaron presos, pero como ya era tarde no los enjuiciaron hasta el otro día. Se reunieron todos. Ahora fíjense bien, este mismo Anás y Caifás eran los principales sacerdotes ahí en Jerusalén, y ellos mismos fueron los que habían enjuiciado a Jesús. Y lo cuestionaban, ¿se acuerdan? En su audiencia, y le decían: ¿es cierto que dices que eres el Hijo de Dios? Y él decía, se quedaba callado. Jesús decía, no dijo nada. Y le siguieron insistiendo. Y pues, ustedes lo han dicho, ¿verdad? Ustedes lo han dicho. Estos mismos que habían enjuiciado a Jesús, ahora habían tomado a sus discípulos, a Pedro y a Juan, y los estaban haciendo llevar por un proceso ahora de juicio. Primero, la audiencia consistía en que tenían que responder a esta pregunta. O sea, ¿ustedes quiénes son? ¿Bajo qué nombre, bajo qué autoridad ustedes vienen a sanar a un hombre enfermo? O sea, ¿quiénes son ustedes? Y entonces viene ahí la respuesta. Y esta respuesta me encanta porque está basada en 4 puntos importantes. En primer lugar, es una respuesta que está basada en una plenitud en el Espíritu Santo. Miren la actitud de cómo Pedro comienza a responder hacia el cuestionamiento de estos hombres. Versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Porque estaban ahí también los saduceos, no solamente los religiosos, sino también, ¿verdad?, como gobernantes, eran parte de, dijimos, del gobierno, políticamente. Dice, en primer lugar, ¿cómo fue la respuesta de los discípulos, de los apóstoles? En una plenitud en el Espíritu. Dice que ellos estaban como llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan el concepto que hemos manejado de llenura del Espíritu? Es que no solamente estar lleno del Espíritu significa que no estemos compartiendo nuestra vida con el pecado y el Espíritu. Dijimos que también tiene que estar nuestra vida, debemos echarle el Espíritu. Si yo saco la piedra, ¿se acuerdan que pusimos el ejemplo del vaso? Y dijimos, este vaso está lleno de agua, si yo le coloco una piedra, ¿está lleno de agua? No, ahora está lleno de agua y de una piedra. Pero si sacamos la piedra, queda llena de agua, ¿verdad? Ok, nuestra vida va a estar llena del Espíritu Santo cuando saquemos el pecado, confesemos el pecado, pero también es necesario que alimentemos nuestra vida del Espíritu Santo a través de su palabra. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra vida. Ahora Pedro estaba en constante contacto con la palabra de Dios, recordando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y dice que aquí él estaba en una plenitud en el Espíritu. Estaba, dice, lleno del Espíritu Santo. Cuando venga la oposición, cuando vengan los cuestionamientos hacia nuestra vida, ¿cómo debemos de estar? En plenitud en el Espíritu. No solamente con nuestro pecado confesado, sino también tenemos que estar con una vida alimentada por la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, esta respuesta estaba basada en el poder y en la potestad de Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, ahí vemos que esta respuesta viene basada tanto en el poder, ¿verdad?, como en la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en ese poder y bajo esa potestad es que este hombre está puesto en pie. No fue a través de ninguna otra persona. Pero fíjense bien, dice el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación. ¿Cómo dice ahí? ¿En qué? En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí tenemos que detenernos un momento y darnos cuenta que en nadie, en ningún nombre hay salvación. En ningún nombre hay salvación, más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay otra persona que nos pueda llevar a la salvación, no hay. Por eso el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el mismo nombre de aquel que era el único, la idea acá es el único, no hay otro, este es el único, es la única posibilidad. La última, como cantamos, la única alternativa, Jesucristo. No hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense bien, hay personas que quieren llegar hacia Dios a través de Buda, a través de Mahoma, a través de muchos personajes que podemos conocer en el ámbito religioso. Pero dice, no... Dice aquí la palabra de Dios, que en ningún otro hay salvación. O sea, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. ¿Quedó claro, verdad? No hay otro. Ahora, bajo ese poder y esa potestad fue que este hombre fue sanado. En tercer lugar, esta respuesta está basada en la palabra expuesta. Fíjense, dice el versículo 11. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos están aquí tomando un salmo, que es el Salmo 118 y versículo 22. Este salmo también lo había mencionado Jesús en su defensa ante estos mismos hombres y ahora lo vuelven a recordar. Ahora, la respuesta de ellos estaba basada en la palabra de Dios. También nosotros debemos basar nuestras respuestas en la palabra de Dios. Lo que la gente ahora nos cuestione, nosotros debemos de contestar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder también para poder satisfacer la necesidad de las personas. Dice, y en cuarto lugar, la respuesta estaba basada en la prueba presente. ¿Sí? ¿Cuál era la prueba presente? Pues el paralítico que estaba ahí, dice, asido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos? Que estaba agarrado de Pedro y de Juan y no lo soltaba. Ahora, dice ahí, versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, dice, tenía más de 40 años. Un chamacón, ¿verdad? Un muchachazo ahí. Dice, no, tenía un poquito más de 40 años. Ahora, él estaba presente ahí. La respuesta estaba basada, aquí están las evidencias. Este ha sido sanado, aquí está. Y dice que ellos se quedaron sin decir nada. No podían decir nada. ¿Se dan cuenta lo importante que es nuestro testimonio? Cuando nosotros seamos confrontados o nosotros seamos colocados o se nos presente la oposición a nuestra vida, debemos considerar responder a través de estos 4 aspectos. En primer lugar, responder en plenitud espiritual. En segundo lugar, debemos de responder en el poder y en la potestad del Señor Jesucristo. En tercer lugar, debemos de contestar a través de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es importante que memoricemos la Escritura, que meditemos en la Escritura. Y en cuarto lugar,
tenemos que dar testimonio en nuestra vida. Podemos decir, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede hacer cosas importantes en tu vida, pero si no hay un testimonio, no se puede. Así que tal vez hay cosas que necesitamos comenzar a sacar de nuestra vida que no son correctas. Miren, les voy a contar algo. No sé si alguna vez se los dije, pero una vez le compartí a un amigo y él le gustaba tomar mucho. Siempre salíamos juntos a tomar, ¿verdad? Y comencé a compartirle el evangelio. Y entonces me dijo, ¿y por qué ya no tomas? ¿Tu religión te lo prohíbe? Le dije, no, a mí mi religión no me prohíbe nada. La palabra de Dios me enseña que ahora eso no me conviene, ¿verdad? Porque me lleva a otras cosas, no me conviene. Y tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. He aprendido que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y se me quedó mirando. Yo en ese tiempo pesaba como unos 98 kilos. Y me dijo, oye, ¿y con esa panzota tú estás cuidando el templo del Espíritu Santo? Me mató. Me mató. Entonces dije, a partir de ahora voy a empezar a cuidar mi físico. Testimonio, ¿ves? Algunos dicen, los cristianos no toman, pero ¿qué tal comen, no? Hay cosas que debemos de cuidar en nuestra vida. Es importante cuidar en nuestra vida. Nuestro testimonio, no solamente lo físico, aún en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque es importante que el testimonio nos respalde. Acá estaba este hombre, ¿verdad? En todos los aspectos, aún en nuestro trabajo, en la escuela, que no nos agarren haciendo trampa, ¿verdad? Entonces podemos hablar de Jesús puede hacer cambios en tu vida, pero yo estoy haciendo trampa en el examen, pues no sirve de nada, ¿verdad? Yo estoy hablando que tenemos que ser responsables y todo, y me salgo antes del trabajo, tampoco se vale, ¿sí me explico? Son cosas que debemos de respaldarlas con nuestro testimonio, pero vamos a avanzar y vamos a continuar. Dice, ¿cuáles fueron las conclusiones en esta situación? Versículo 16, dice así, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ya estaban hablando los que lo estaban enjuiciando, ¿no? Los fariseos y todos ellos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos dijeron, no podemos negar el milagro. Ni quién lo hizo, no se puede. Ahora, hay cosas que en nuestra vida la gente se va a dar cuenta que solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Dios lo pudo haber hecho. Así que llevemos a que la gente lleve esas conclusiones, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas y hay oposición, la gente terminará por no poder negar el milagro. Y el versículo 21 dice ahí, y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por medio de lo que se había hecho. La siguiente conclusión es que no había razón para castigarlos. No había ninguna razón para enjuiciarlos, para llevarlos presos. Y tuvieron que soltarlos. ¿Sabes? La gente se va a oponer a nosotros, pero si respondemos en la forma correcta, se van a dar cuenta que solo Dios podría haberlo hecho. Pero también no van a encontrar ninguna razón por la cual oponerse a lo que estamos haciendo. Vamos a continuar y vamos a ver ¿cuál fue el siguiente paso que ellos hicieron? Bueno, dijeron, se nos está saliendo esto de control, así que vamos a amenazarlos. Y vamos a ver la amenaza que ellos hicieron. Versículo 18. Y llamándolos, o sea, después de enjuiciarlos, los hicieron salir, tomaron sus conclusiones y después los volvieron a llamar y les dijeron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero fíjate lo que dice la primera parte del versículo. Y llamándolos, les intimaron, ¿sí?, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y el versículo 21 dice que entonces ellos les amenazaron. Vino una amenaza. ¿Y cuál era esa amenaza? Que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Si no, se las verían con ellos. Ahora, ¿ustedes creen que los discípulos, después de haber sido testigos de la resurrección de Cristo, podían asustarse con que fueran también ellos crucificados? No.
Ahora, nosotros no tenemos por qué estar con miedo frente a la oposición. La oposición vendrá. Pero ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué puede ser lo peor que te puede suceder porque hables de Cristo? Que te den unas cachetadas, unos jalones de pelos o algo. Que te dejen de hablar. Lo peor que te puede llegar a pasar es que te maten. Y si te matan, ¿a dónde vas? Al cielo, ¿no? Favor me hacen, ¿no? Si me matan por causa de hablar de Cristo, me están haciendo un favor. Así que no tengan miedo de la oposición, porque aún, ¿verdad?, pueden hacernos un favor. Muy bien, avanzamos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Frente a la amenaza, ellos reaccionaron de la siguiente manera y les dijeron, ¿es justo delante de Dios obedecer a vosotros? ¿Cuál fue su reacción? Fue una convicción. Sacaron su convicción y dijeron, es mejor agradar a Dios. Yo voy a obedecer a Dios. Se plantaron en su convicción. Y después dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto era y manifestaba en ellos una pasión. ¿Sabes? El resultado de la oposición y la reacción que trajo la oposición a la vida de ellos fue convicción y pasión para predicar la palabra de Dios. Así que si viene oposición a tu vida, ¿sabes qué va a traer estos dos beneficios? Y tienes que reaccionar así, con convicción y con pasión. Porque no voy a poder dejar de hablar lo que he visto y oído. El Señor hace milagros en la vida de las personas y no puedo dejar de decirlo. Vamos a avanzar y vamos a ver la obra poderosa del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo estuvo trabajando y obrando con todo ese poder. En primer lugar, vemos que, como ya mencionamos antes, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la obra poderosa del Espíritu Santo? Nos llena, ¿sí? Va a colocar una plenitud en nuestra vida. En segundo lugar, inciso B, versículo 13, dice así, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué versículo tan tremendo! En segundo lugar, encontramos que la obra del Espíritu Santo era colocar denuedo en la vida de estos discípulos. ¿Qué significa denuedo? No es de nuevo, es denuedo. ¿Qué significa denuedo? Ok. La palabra denuedo, la palabra griega denuedo, de donde viene denuedo, significa hablar de manera valiente, ¿sí? Es enfrentar de forma valiente. Ahora, el denuedo es la capacidad que el Espíritu Santo de Dios nos da para que hablemos con valor del Evangelio. Eso es denuedo. Esto dice que hablaron con denuedo, no tuvieron miedo, no les temblaron las rodillas, tuvieron el Espíritu Santo, tomó ahí control de su vida y les dio el valor para comenzar a hablar. Esto es obra del Espíritu Santo. Ahora, recuerden, estaban frente a las personas que habían mandado crucificar a Jesús. Eran las principales autoridades de Israel. Y ellos los enfrentaron. Y dice que hablando con denuedo, o sea, con ese valor, con esa firmeza, hablaban de lo que Jesús había hecho y lo que había hecho en ese paralítico. Así que una persona que está llena del Espíritu Santo es conocida por su denuedo. Yo puedo darme cuenta cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no porque se cae, no porque comienza a reírse, no porque se vomita, porque algunos piensan que para ser lleno del Espíritu Santo, no, o que el Espíritu se manifiesta así. Una persona que está llena del Espíritu Santo habla sin miedo el Evangelio de Cristo, sin miedo. Predica el Evangelio a donde va y lo predica de la manera más clara posible. Entonces, la obra poderosa del Espíritu Santo se manifestó no solo llenando a Pedro, no solo poniendo denuedo en él, sino también, fíjate bien, el mismo versículo 13 dice que ellos eran sin letras y del vulgo.
¿Qué significaba esto? Que ellos no habían recibido la preparación de los fariseos. El apóstol Pablo sí era un hombre preparado. En Filipenses, en el capítulo 3, dice que él estudió en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era una de las mayores autoridades en la enseñanza de la escritura, de la ley de Moisés. Y Gamaliel tenía una escuela famosísima. Pablo estudió ahí, pero ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni ninguno de los demás había estudiado en esas escuelas. ¿Pero qué habían hecho? Habían caminado por 3 años junto a Jesús. Y dice que ellos, siendo sin letras, o sea, sin preparación, y siendo del vulgo, de ahí viene la palabra vulgar, o sea, siendo personas ordinarias, Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Ahora, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida hace que pasemos de ser ordinarios en personas extraordinarias. No importa cuál sea la preparación que hayamos tenido, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, Dios nos va a usar y va a hacer cosas grandes a través de nuestra vida. No importa que no hayas ido a estudiar a la universidad bíblica, al instituto bíblico, al seminario, Dios puede usar tu vida. Conozco personas que conocen de la palabra de Dios y viven en base a la palabra de Dios sin haber ido a estudiar a un instituto bíblico. Y que son excelentes expositores de la palabra de Dios, pero son personas llenas del Espíritu Santo. No importa y no sirve que yo estudiara 4 años en el instituto bíblico, si no tengo una relación profunda con el Señor y no soy lleno del Espíritu Santo de Dios en mi vida. No sirve. Pero vamos a avanzar y dice ahí que la gente se maravillaba. Ese es el producto de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Se maravillaban, dice ahí. Y en quinto lugar dice, ellos glorificaban al Señor. Porque fíjate bien, dice la última parte del versículo 13. Dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado, ¿qué? Con Jesús. Habían ellos estado con Jesús. Oigan, ustedes reflejan a Jesús. Esa es la idea de glorificar, reflejar a Jesús. Ustedes pasaron tiempo con Jesús, estaban con Jesús. Y por último, vamos a ver que el Espíritu Santo obró poderosamente porque hubo la conversión de 5,000 varones. No sabemos cuántas mujeres había, pero por lo menos 5,000 hombres creyeron en Cristo en ese día que Pedro volvió a predicar predicó el segundo mensaje. 5,000 varones, dice ahí. Ahora, punto interesante. ¿Se acuerdan cuántos conocieron por primera vez, conocieron a Cristo como su Salvador personal en la primera predicación de Pedro? ¿Cuántos? 3,000. ¿Y cuántos conocieron a Cristo en la segunda predicación de Pedro? 5,000 varones. ¿Se acuerdan cuántos fueron las primeras personas que alimentó Jesús con 5 panes y 2 pececillos? 3,000. ¿Y cuando los volvió a alimentar, a cuántas alimentó? 5,000. Qué interesante, ¿no? Digo, no sé si tenga algo que ver, pero me llama la atención, ¿verdad? Cómo aún el Señor tiene el poder para hacer estas obras maravillosas. 3,000 personas la primera vez y 5,000 la segunda. Y dice varones, porque no contaban ni las mujeres ni los niños. O sea, no es que sean machistas, no lo registraban. Pero ve qué importante, la obra del Espíritu Santo se manifestó cuando 5,000 personas creyeron en Jesucristo. Y por último, versículo 19. Una persona que está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en él, es una persona que obedece al Señor. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Una persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios, que no vive en el poder del Espíritu Santo de Dios, tiene miedo. Tiene miedo a todo. ¿Sabes? No solamente hablar de la palabra de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, que se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios, no tiene miedo. Y a veces nosotros tenemos miedo de todo. Cualquier cosa nos asusta. Por eso es necesario que estemos viviendo llenos del Espíritu Santo de Dios, para que esos miedos se vayan de nuestra vida. Hay ciertos miedos, ciertos fantasmas que están
con nosotros constantemente. Y me da miedo hacer esto porque puede pasar esto. Y me da miedo ir a tal lugar porque puede suceder esto. Si no, o sea, cuando vivíamos aquí en tanta inseguridad, ¿no? Ahora está menos, ¿va? Pero la gente no quería ni salir. Pero no podemos vivir así, tenemos que salir, tenemos que volver a nuestras actividades. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, ¿ves? Te da seguridad, te hace vivir confiado. Y vamos a terminar, porque a partir de los versículos 23 en adelante viene una hermosa oración de los discípulos. Dice, y puestos en libertad, Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, qué hermosa oración. Esta oración está compuesta de diferentes partes. Vamos a ver ahí las características de esta oración y qué tienen que ser las características de nuestra oración. Dice que ellos estaban congregados, ¿se acuerdan? Vinieron y vino Pedro y Juan y les dijo, ¿saben qué? Esto nos dijeron, que ya no podemos hablar en el nombre de Jesús. Ahora, fíjate cuál es la actitud o las características de la oración. En primer lugar dice que oraron unánimes. ¿Sí? Dice unánimes. Versículo 24. Dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Ahora, quiero decirte algo. Esto no significa, no quiere decir que todos empezaron a orar, cada uno por su cuenta, ¿no? No es que uno empezó a hablar y todos empezaron a orar, todos, no. La idea de unánimes es de uno solo. O sea, era una sola oración dirigida por una sola persona, pero cada uno en su corazón acompañaba esa oración. O sea, la hacía como si fuera suya. ¿Sí? Ahora, ¿qué responsabilidad del que estaba orando? Porque lo que estaba diciendo era el sentir de cada uno de los que estaban ahí. Así que eso debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Cuando oramos debemos de unirnos en la oración de corazón. Esa es la idea. Pero fíjate cuál era la siguiente característica de la oración. Ellos comenzaron a alabar a Dios. Dice ahí, dice, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, ellos alabaron a Dios porque es soberano, alabaron a Dios porque es creador, y así debe ser nuestra oración. A veces nosotros comenzamos a orar y empezamos pide y pide y pide. Y Señor, yo te pido y te pido y te pido. Oye, primero ora de corazón, uniéndote al corazón de Dios, pero comienza a reconocer lo que Él es. Señor, gracias. Había en ellos gratitud, ¿verdad? Había alabanza y gratitud por la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Que Dios es libre de hacer lo que le plazca, así en pocas palabras. Señor, gracias, porque eres soberano, porque tú haces las cosas de esta manera y crees que esto es lo mejor para nosotros. Y porque en esa soberanía tú creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ves? Una alabanza y una gratitud por la soberanía de Dios. Si Dios quiere que haya algo malo en mi vida, Señor, gracias por tu soberanía. Había oposición. Y sabían que la oposición aún venía de parte de la soberanía de Dios. Ya Jesús se lo había anunciado. Ahora fíjate bien lo que dice la oración. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Y ahí ellos incluyen la palabra de Dios. ¿Qué debe haber en mi oración?
Debe de haber una oración unánime, uniéndome al corazón de Dios con los hermanos. Debe de haber alabanza y gratitud por su soberanía, pero en tercer lugar debemos de incluir la palabra de Dios en nuestra oración. Aquí ellos están haciendo referencia al Salmo 2, versículo 1 y 2, que dice que por qué se amotinan, ¿verdad?, las gentes, las multitudes, teniendo comezón de oír. Ahora dice aquí, se juntaron todos, ¿verdad? Que por boca de David dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, ellos, cada vez que nosotros oremos, debemos hacerlo como ellos. Hacer presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Las promesas de Dios. Aún los momentos de dificultad. Señor, tú dijiste que habría adversidad, que la gente se amontonaría queriendo escuchar, pero creen en puras cosas que no valen la pena, ¿no? Y ahí necesitamos en nuestras oraciones exponer la palabra de Dios. Siguiente característica de la oración de ellos. Ellos expusieron el asunto al Señor. Dice, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste a Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, ellos se expusieron. Ellos no le dijeron, Señor, dales con todo. Ellos no, en su oración, no expresaron coraje hacia ellos, ¿no? Hacia su posición. ¿Sabes? Expusieron la situación. Señor, mira lo que ellos están haciendo. Ellos no se quejaron. Oye, Señor, estos fariseos. No. Ellos expusieron la situación. Y dijo, mira lo que ellos están haciendo. Pero después fíjate lo que pidieron. Esta es la única petición que hay. No solamente expusieron el asunto, sino que también ellos entregaron a sus opositores. Dice el versículo 29. Mira sus amenazas. Señor, te los entrego a ti. A veces nosotros, cuando alguien se opone a nosotros, es nuestro enemigo, decimos, Señor, ¿verdad? Que tu juicio caiga sobre ellos y permíteme ser tu herramienta o tu instrumento, ¿no? No debemos de orar así. ¿Eh? No debemos de orar así. Señor, te los entrego. Y si estas personas están queriendo hacer mal en contra de mí, Señor, tú sabes lo que debes de hacer. Pero líbrame de guardar rencor, resentimiento. Ellos no estaban guardando rencor contra sus opositores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pidieron? Por último, esta es la única petición que existe en esta tan profunda oración que hicieron los discípulos. Ellos pidieron por denuedo. Dice la última parte del versículo 29. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué debemos de pedir cuando alguien se oponga a nosotros? Señor, dame más valor para hablar de tu palabra. Si la gente nos dice, ya no me andes hablando de tu Dios, ya no me hables de Jesús. Señor, pues ahora dame más valor para que le pueda hablar. Para que no tenga miedo, para que hable de una forma clara y abierta acerca del Evangelio. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia estas personas? Vamos a ver que Dios dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En primer lugar, la respuesta fue una plenitud del Espíritu. Fíjense bien, dice que fueron llenos, ya no dice que fueron bautizados. ¿Se acuerdan que en Hechos 2 fueron bautizados? Aquí no, aquí dice que ya fueron llenos, ¿ok? En segundo lugar, la respuesta fue que recibieron el poder para predicar. Esa capacidad de Dios, el denuedo de Dios para predicar el Evangelio. Pero a partir del versículo 32 hasta el versículo 37, vamos a ver que la respuesta de Dios también en proveer para el necesitado. Aquí vamos a ver en estos versículos que la gente comenzó a suplir la necesidad de los demás. Dice que algunos comenzaron a vender sus propiedades. Siempre la palabra de Dios habla de lo general a lo específico. Y fíjate bien, va a ser un ejemplo de una persona. Acá dice, versículo 36. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué hicieron con ese precio? Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Ahora, no está hablando del comunismo, ¿no? Pero está hablando de que en ese momento, y esa es una característica de ese momento en el cual estaban todos llenos del Espíritu Santo, dice, llenos de gracia, comenzaron a ver por la necesidad del otro, a tal grado que comenzaron a desprenderse de sus cosas. Esta práctica hoy en día ya no se realiza en la iglesia, porque el egoísmo ha tomado una parte muy importante, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y es difícil, porque la característica de ellos es que estaban llenos, ¿no? Ahora, tampoco estamos pidiendo y enseñando que vendas todo lo que tienes para darlo a los necesitados, a los pobres. Eso es algo personal, y si Dios te lo coloca en tu corazón, qué bueno, ¿verdad? Pero aquí fíjate cómo ellos, en la respuesta a su oración, recibieron el poder para comenzar a suplir las necesidades de los demás. La semana que viene vamos a hablar sobre el corazón. Dice que ellos eran de un solo corazón. La semana que viene vamos a hablar acerca de los peligros del corazón, ¿sí? Este capítulo 5 es un capítulo muy interesante. Pero ya hemos terminado con lo que nos corresponde al capítulo 4. Y para concluir, vamos a mirar, quiero leer unos textos. Ya estamos terminando y dice ahí, pensando en estas tres verdades, estas tres cosas que hemos encontrado en este capítulo. En primer lugar, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice así. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice de la siguiente manera. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oposición habrá, sí, va a haber. Pero ¿qué debo de hacer en primer lugar? Estar preparado. Cuando la oposición se presente, yo voy a estar bien preparado. Para entonces presentar defensa dice, una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, estad siempre preparados. En segundo lugar, Efesios capítulo 5 y versículo 18, dice que no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí entonces comienza a decir, para que sean mis testigos, ¿no? Bueno, en pocas palabras. En segundo lugar, en conclusión, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta es una acción. Dijimos, nuestra vida se llena cuando yo le pongo del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo meter del Espíritu de Dios en mi vida? Pues a través de su palabra. Mientras más lea su palabra, más la viva, más la crea, más la aplique, más lleno soy del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Judas, versículo 20, dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, ¿qué debo de hacer? Viendo la oposición, viendo la obra poderosa del Espíritu, viendo la oración profunda de los discípulos, tengo que estar siempre preparado, tengo que estar siempre lleno del Espíritu Santo y debo de estar orando constantemente en el Espíritu. No en mi carne, sino en el Espíritu. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a aplicar esto a nuestra vida y esperemos que Dios nos brinde
una semana llena de bendiciones, sabiendo que si se presenta la oposición, yo puedo responder de la manera correcta. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Te pido que tú sigas obrando en nuestra vida y que sigas enseñándonos. Te pedimos por aquellos opositores que comienzan a presentarse en nuestra vida, para que tengamos la actitud correcta para responder a su oposición y que realmente podamos estar siempre llenos de tu Espíritu, pero también, Señor, podamos estar orando en la forma correcta, Señor, y a la persona correcta. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.